Esta tarde, en una sesión especial, el Senado discutió el informe de la comisión que revisó eventuales cambios al sistema previsional. ¿Cuáles fueron las conclusiones del debate? ¿Por dónde se está enfocando efectivamente las modificaciones? Se lo preguntamos al vocero del movimiento No Más AFP, Luis Mesina, quien justamente estuvo en la Cámara Alta desde Valparaíso. Muchas gracias por este contacto, señor Mesina. Gracias a usted. Señor Mesina, cuéntenos cuál es la orientación que está adoptando el debate. Veíamos que hay una serie de propuestas que se discutían precisamente en este informe, pero ¿cuál es la orientación que tiene? Evidentemente son reformas al sistema más que eliminarlo completamente, como plantean ustedes. Sí, efectivamente, pero nos ha parecido un interesante debate, incluso un tanto sorprendente, que muchas de las intervenciones de los senadores apuntaron a la transformación estructural del sistema. Y quizás es por el hecho de que este sistema ya no da para más. Los datos son tremendamente elocuentes. Las reacciones que han tenido en los últimos días, particularmente en el día de ayer, Hábitat, y la semana o hace algunos meses atrás, Plan Vital, respecto de hacer algunas modificaciones, justamente apuntan en la dirección de que este sistema cada día más no resiste análisis. Pensamos que hoy más que nunca hay condiciones materiales para hacer transformaciones estructurales. La nueva mayoría tiene, aunque parezca redundante, mayoría para efectuar los cambios, y de lo que se trata hoy día es de voluntad política. Los trabajadores que estuvieron presenciando el debate, más de 200 sindicalistas, en su gran mayoría comparten la idea de acabar con este sistema. No queremos más AFP ni privada ni pública, no queremos una AFP estatal, porque eso no viene a resolver los problemas estructurales, los problemas de fondo que significa pagar pensiones francamente miserables. Hoy las pensiones ascienden a la suma de 155.000 pesos promedio. Las AFP pagan pensiones por retiro programado alrededor de 112.000 pesos, y la perspectiva histórica es que esto va a seguir bajando. Entonces no hay ninguna posibilidad de hacer reforma a un sistema espurio, a un sistema, como bien lo dijo el senador Tuma, nació su génesis, una génesis que está cuestionada toda vez que se hizo en un régimen de facto, en una tiranía, sin la participación de los actores reales, los trabajadores. Se nos prometió una tasa de reemplazo del 70% y hoy día es mucho menos del 30%. Es decir, hay antecedentes más que suficientes, hechos contundentes para transformar este sistema y avanzar en la dirección de un sistema de previsión fundado en los principios de la solidaridad, de la universalidad, que permitan que los trabajadores al fin de su vida activa puedan acceder a una pensión digna. Señor cosa Mesina, que no sucede con la SAC. ¿Sí? Y en el informe y lo que se conversó hoy día en esta sesión especial, ¿va en esa línea precisamente, en terminar con el sistema de AFP y reemplazarlo por uno estatal, uno solidario? No, lo que hubo hoy día en la sala fueron más bien reflexiones de los senadores, y como le dije al comienzo, se nota un cambio pero radical en la práctica discursiva del Senado, porque temas que ayer parecían tabú, hoy día se discuten sin ningún tipo de prejuicios. Y todo apunta justamente a hacer transformaciones estructurales. Este sistema no resiste reforma. Una AFP estatal, como plantea el gobierno, es más de lo mismo, no va a resolver absolutamente nada. Ya vimos que Plan Vital bajó las comisiones un 0,47%, bajo ese porcentaje es prácticamente imposible competir, es decir, estaríamos creando una AFP estatal para cubrir justamente aquellos aspectos que las AFP privadas no cubren. Es decir, nuevamente con recursos públicos vamos a venir a resolver un problema de este sistema privado que solamente se ha beneficiado los grandes grupos económicos que se financian a costos prácticamente igual a cero. Ahora, señor Mesina, ¿cuál es la alternativa a este sistema? Porque las AFP como sistema también han sido observados desde el extranjero como un sistema interesante para solucionar el problema que tienen otros países, que es que finalmente el costo de las pensiones se hace una carga financiera, una carga fiscal tremendamente alta y prácticamente insolventable para algunos estados en la medida que su población también va envejeciendo. Mire, los problemas demográficos afectan a los regímenes de reparto y a los regímenes de capitalización individual. Lo afectan a todos por igual. Ese no es un argumento fuerte que permita sustentar para acabar con los regímenes de reparto. ¿Por qué, señor Mesina, podría especificar por qué también afecta a las porque AFP? efectivamente, porque en la medida que la gente vive más años de vida,
el fondo que se acumula, sea este de reparto o un régimen de capitalización individual, va a necesitar más recursos para hacer frente a esos años con los cuales el trabajador no labora y tiene que ser financiado por este fondo. Pero en el sistema de AFP cada uno junta la plata que necesita para su vejez, cada uno tiene su cuenta individual, por lo mismo, si la población sigue envejeciendo, de todas formas será un problema de cada uno finalmente el de la pensión. Bueno, usted me da con mayor razón. Los argumentos entonces son mucho más graves en los regímenes de capitalización individual, justamente por eso, porque en los regímenes de reparto la población más joven financia de alguna medida a la población más vieja. Los regímenes de reparto han demostrado en el mundo, y es una mitología la que se ha construido aquí de que están en crisis, muy por el contrario. Los regímenes de reparto permiten enfrentar las crisis de mucha mejor manera, ayudan a mantener la demanda agregada porque hacen posible que los trabajadores sigan consumiendo, a diferencia de los regímenes de capitalización individual, donde estos siguen los cursos de las crisis, como se demostró el año 2008. En consecuencia, lo que estamos planteando nosotros, y también, hay que desterrar y desmistificar este planteamiento que se hacen sin ninguna fuente de información, sin ninguna fuente rigurosa. No es cierto, no es efectivo que los demás países estén copiando el sistema de capitalización individual chileno. Algunos lo instalaron y al poco tiempo tuvieron que desecharlo completamente, como fue el caso de Rumania, Polonia. Tuvieron que desechar estos sistemas porque demuestran en la práctica que no están concebidos para pagar pensiones, sino que más bien para generar una tasa de ahorro interna que le permita a los países financiar otras áreas de la economía, pero ese no es el fundamento esencial de un sistema de previsión. Este tiene que apuntar a pagar pensiones y punto. Ese es el problema de fondo. Ahora, señor Mesina, ¿hacia dónde podrían apuntar los cambios que salgan precisamente de esta comisión especial, considerando que uno ve las propuestas que arrojaba este informe y todas son reformas o cambios que van dentro de la misma línea de un sistema de AFP? No plantea erradicarlo. Leo algunos puntos. Por ejemplo, establecer como tope de comisión el promedio aplicado por la AFP que obtiene la cartera de nuevos cotizantes. En este caso sería el de Plan Vital con un 0,47%. Un sistema de incentivo estatal para pago de lagunas previsionales, aumentar tope de sueldo imponible a su equivalente al PIB per cápita de 1981. En definitiva, o sea, hay una serie de modificaciones, pero todas dentro de la misma línea. Claro, son todas medidas paliativas que sin ninguna duda apuntan a corregir las deformaciones que intrínsecamente este sistema tiene, pero que no resuelve el problema de fondo. Pensemos nosotros que la gran mayoría de afiliados que hoy día está cotizando, que es casi la mitad de los 9 millones y tanto que tiene el sistema, no van a contar con los recursos suficientes para hacer frente a una pensión digna al momento de jubilarse. Entonces, estas medidas paliativas vienen a corregir aspectos de los sectores más desposeídos, los sectores más precarios del sistema previsional chileno, pero no lo resuelven y además lo hacen con recursos públicos. Entonces, este sistema está construido para generar utilidad a los dueños de las AFP, para disponer de una tasa de ahorro gigantesca, más de 160.000 millones de dólares, que les permita financiarse a ellos a costo casi igual a cero, prestando a los mismos trabajadores a más del 50 o 60%, lo que nos parece a nosotros totalmente inadmisible. Entonces, no es posible plantearse reforma a un sistema, insisto, que está concebido para otro fin, que no es el de pagar pensiones. Los mismos senadores que en un momento consideraron viable la posibilidad de transitar hacia una AFP estatal, hoy día lo reconocieron públicamente en la sala, han cambiado sus posturas, han comprendido que es imposible reformar algo que en esencia está deformado. Es muy difícil. Lo que se requiere aquí en este país es abrir un debate y en eso, por lo menos los senadores, una parte importante del Senado, reconoció que es importante abrir el debate. Incluso nos sorprendió que el senador de la UDI que habló, por primera vez después de 30 y tantos años, reconocen que este sistema es un sistema de alguna manera fracasado porque no ha sido capaz de cumplir con lo que prometió en sus orígenes. No cumplió con entregar una tasa de reemplazo del 70%. Entonces, hasta los sectores más más fundamentalistas que han defendido este sistema de capitalización individual, hoy día se abren a la posibilidad de un debate. En consecuencia, lo que planteamos nosotros es que están dadas las condiciones para avanzar rápidamente en la transformación estructural que le permita a los chilenos contar con un sistema de previsión solidario y que permita a los trabajadores a fin de su vida activa vivir dignamente, cosa que no ocurre con las AFP. Señor Mesina, por último, ¿qué espera usted de esta comisión que llamará a la presidenta Bachelet del gobierno para analizar nuevamente este tema previsional? Hay algunos que dicen que hay que potenciar el fondo, digamos, el rol solidario, ¿no?, del Estado, la base que entrega el Estado, como lo que se hizo en el gobierno previo, potenciar aquello, establecer un sistema un poco más mixto finalmente entre Estado y AFP.
Mire, el Estado nunca debiera haberse desentendido del tema de la previsión de los trabajadores, porque le asiste la mayor responsabilidad en esa materia. Desgraciadamente con el decreto ley 3500 lo hizo. Ahora, intentar reivindicar el rol subsidiario del Estado, a nosotros nos parece preocupante, porque eso implica disponer de recursos públicos que son de nosotros, justamente para paliar aspectos deficitarios que podrían ser perfectamente resueltos si se tiene la voluntad de modificar este sistema, porque no hay que perder de vista que tenemos 160.000 millones de dólares acumulados en un fondo que no nos sirve a los trabajadores, pero que perfectamente podría servirle al país, podría servirnos a los dueños de esos recursos para transitar en la perspectiva de un nuevo sistema. Es decir, a diferencia de años anteriores, no tenemos un problema de falta de recursos, muy por el contrario, disponemos de una cantidad gigantesca que ningún país de la región dispone. Entonces, lo que va a venir ahora a continuación es que la instalación de esta comisión, si tiene un carácter estrictamente académico, intelectual, por cierto que no va a contribuir a resolver este problema. Nosotros esperamos los trabajadores presionar con las organizaciones. Hoy día en la calle ya no hay absolutamente nadie con su sano juicio que pueda seguir avalando el sistema de AFP. Ya creo que es un porcentaje mínimo de la población chilena que defiende este sistema, solo los dueños, por cierto, y algunos fanáticos que no entienden que la previsión es un derecho fundamental y que el Estado debe garantizarlo. Señor Mesina, le agradecemos este contacto con CNN Chile, tema que sin duda va a generar un gran debate. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.